Okay. Ahora sí. Bueno, se perdió un pedacito. Bueno, verá entonces el video. Entonces, bueno, repito la pregunta. Repite la pregunta para que quede. Preguntamos, el señor Billo. Yo como que estoy confundido, él no, como que él no es venezolano. Bueno, no importa. Billo pregunta, se me olvidó ver de la pregunta. Estimado ingeniero Prada, tengo una consulta. Para mezanines en galpones de almacenajes protegidos con riesgo de ocupación ordinario, ¿hay que instalar rociadores? Ok. Por lo que entiendo de la pregunta, si es un almacenamiento protegido como riesgo ordinario grupo 2, debe ser un almacenamiento misceláneo. Y sería bueno que el señor que hace la pregunta estuviera aquí presente y nos la aclarara. ¿Un almacenamiento misceláneo o un almacenamiento de pilas bajas? De baja altura. Ajá, de baja altura, exacto. Menor a 0 a 12 pies. Para el caso de mercancías clase 1 a 4. Ahora, la filosofía de protección con rociadores de un predio es que la protección debe ser total. Entonces, si un almacenamiento cuenta con mezaninas, que normalmente se estila ese tipo de construcción, una sección donde hacen unas mezaninas para que funcionen las oficinas, tanto la parte de almacenamiento como las oficinas deberían o deben tener rociadores, deben ser protegidas con rociadores. ¿Ok? Para cumplir con la filosofía de protección total en toda la edificación. Que a lo mejor la parte de la mezanina, que como son oficinas o una ocupación ligera, leve, bueno, sí, riesgo ligero, a lo mejor el criterio de diseño es otra cosa, ¿no? A lo mejor el criterio de diseño para almacenamiento, que sabemos es distinto al criterio de protección para una oficina. Entonces, habría que aplicar en cada ocupación el criterio de protección que corresponda. Pero siempre debe llevar protección. Es como nosotros lo vemos, es la filosofía de protección y es lo que establece de alguna manera la NFPA. Okay. Guillermo levantó la mano. Adelante, Guillermo. Buenas noches, ¿cómo están? Yo entiendo que la pregunta que hizo la persona en el chat puede ser también que esté referida a la duda, capaz que antes, que es bueno, cómo solucionar ese problema si es que tiene que tener rociadores. Yo creo que la pregunta que está haciendo, me da la sensación ahora que la escuché, que él está preguntando si le tengo que colocar rociadores o no a ese depósito, que es una pregunta más abierta porque involucra normas de los diferentes países. Que capaz que también se puede hablar en este conversatorio un poco de eso, de cómo se piensa, disculpen el sonido de fondo, cómo se piensa un poco la resolución de cómo lleva rociadores o no lleva rociadores en la conjunción que puede tener, bueno, las normativas de los diferentes países y la propia NFPA, que es una normativa que uno usa como referencia para el diseño de los rociadores. No sé si se entiende el complemento a la pregunta que quiero hacer. Me da la sensación de que la persona hizo la pregunta más que nada para este lado, para el saber cómo él puede darse cuenta si ese lugar tiene que llevar rociadores o no. Y bueno, después de que concluye que sí lleva rociadores, básicamente está preguntando las especificaciones de diseño que vos acabaste de dar, que yo estoy de acuerdo. Bueno, sería bueno que el señor Pillo, no sé si se llama Alfredo Salazar. Alfredo Salazar. Ajá. Sería bueno que el señor Alfredo Salazar, si está aquí, que nos haga la aclaratoria. Pero la pregunta dice clarito. Para mezanines en galpones de almacenaje protegidos con riesgo de ocupación ordinario, ¿hay que instalar rociadores? O sea, yo entiendo que el almacenaje está protegido como riesgo de ocupación ordinario grupo 2. Sí, y que si hay que instalar rociadores en la mezanina. Por eso di mi respuesta. Sí, o sea, yo también lo interpreto igual, que hay un ceiling protection, hay una protección en techo y hay unas mezaninas donde no se especifica si hay o no hay almacenamiento.
Entonces, como tú mencionaste al principio, es la recomendación de oro. Todos los áreas y espacios, cuando se hace protección con rociadores, de acuerdo a la sección 4.1 de la NFPA 13, se supone que tienen que estar protegidos, ¿ok? Porque si comienza un incendio en un área donde no hay rociadores, entonces el fuego va a crecer mucho y cuando llegue al área donde hay rociadores, esos rociadores no van a estar en capacidad de controlar el fuego. Bien sea un rociador en modo control o bien sea un rociador en modo supresión. De hecho, las limitaciones que puedan existir cuando, no es el caso porque ellos me mencionan que es una protección de riesgo de ocupación. En el caso de protección con rociadores de supresión, la norma nueva establece que, por ejemplo, en los casos donde existan correas de transporte o belt conveyor o conveyor en general, estos transportadores que se están utilizando ahorita en los almacenamientos, se pueden exceptuar rociadores debajo de ellos si no hay mercancía, si no hay almacenamiento. Pero entonces se puede presumir que si hay almacenamiento, obligatoriamente debe haber. Si hay otro riesgo, sería conveniente protegerlo de acuerdo al riesgo. ¿De acuerdo? Entonces no sé si eso satisfaga. Es un verbo difícil de conjugar en español. Satisfaga pues el interés de él. Ahora bien, si es de acuerdo a lo que dice Guillermo, que Guillermo le está metiendo picante al asunto, bueno, habría que ver. Y eso, pues, hicieron una pregunta en uno de los grupos, que es el grupo de rociadores, que es una pregunta común, reiterativa, que si yo tengo acá una fábrica de agujeros de regaderas, yo tengo que poner rociadores, entonces, ¿dónde dice la 13 que cómo debo proteger yo este tipo de ocupación? O, ¿qué dice la NFPA 13 respecto a proteger clubes de perezosos? Entonces, en la NFPA 13, por ser un estándar, no va a conseguir usted bajo ninguna forma cómo se deben proteger las ocupaciones. Eso proviene de los códigos. ¿Ok? Cada país en Latinoamérica pudiese no tener un código o un decreto que establece cómo deben ser los medios de protección de las ocupaciones en función de los requerimientos legales de cada país. En ausencia de ellos, usted pudiese guiarse por códigos internacionales y dependiendo del objetivo de protección que usted quiera establecer, puede entonces consultar la NFPA 101, la NFPA 5000, el International Building Code o códigos similares. Le pueden orientar, dependiendo de la ocupación y dependiendo del objetivo, cómo proteger. Y en ausencia de todo esto, usted puede hacer un análisis de riesgo y en función del objetivo que quiera lograr, entonces usted establece si requiere o no los rociadores, sabiendo para qué sirven los rociadores, ¿no? Recordemos que los rociadores básicamente sirven, entre otras cosas, para, dependiendo del tipo, mantener el fuego pequeño para la llegada de los bomberos o hacer una supresión del fuego, controlando las pérdidas de bienes, pero también favorecen la estabilidad estructural que garantiza una evacuación segura, minimiza la producción de humo que hace que las personas no se asfixien y mejora la visibilidad durante el proceso de evacuación, evita la generación o la presencia de un flashover, entre otras. ¿Ok? Mantiene húmedo la estructura, hace pre-wetting del resto de la mercancía para evitar que se propague el fuego, que haga un desplazamiento de llama hacia las otras cargas de almacenaje. Es decir, si conocemos para qué sirve el sistema de rociadores y no tenemos un código que nos diga cómo debemos proteger la ocupación, nosotros podemos hacer un análisis de riesgo y en función del objetivo podemos entonces determinar si hace falta o no hace falta la protección con rociadores. ¿Ok? Entonces, si tiene algo que ver con lo que decía Guillermo, pues habría que consultar un código a ver el área mínima que se requiere para proteger un almacenamiento y cualquier otra, ¿cómo se llama eso? Cualquier otra exclusión que pueda haber. Acá hay preguntas. Dice, buenas noches, en lo particular he notado que es un tanto complejo la clasificación de mercancía. ¿Qué consideraciones debería tener en cuenta para clasificar de manera adecuada la mercancía, empaque, producto, almacenamiento? Ah, muy interesante. Consulta de Facebook. ¿Esa la sacaste de Facebook? Ese la mandó Zuli. Ah. Saludos a Zuli, saludos a Giovanna. Aquí estamos como las radios esas de pueblo. Aquí hay Saludando a la algunos gente. conocidos, sí. Sí, ahí está Giovanna. Giovanna Vende. Sí. Buenas noches, Giovanna. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Luis de Conde, uno de nuestros queridos Alejandro. amigos. Alejandro Chupita. Hay Alejandro muchos que Chupita. son consecuentes acá con los conversatorios. Julio Llamas. Saludos a Amado Tomoche, un paisano mío, que es amigo de mi pueblo.
Ya estamos como los emisores, pues lo dice. Sí. Bueno, interesante. José Prieto Villamizán, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, la clasificación de las mercancías no es algo sencillo, ¿no? Eso se aprende con la práctica. Hay un método que es el de la muñeca rusa. No sé si conocen la muñeca rusa, que son unas muñequitas, que hay una muñequita chiquita dentro, otra más grande, dentro otra más grande, otra más grande y así sucesivamente. Entonces, tú vas sacando las muñequitas en orden de tamaño y la vas poniendo. Busquen en internet qué son las muñecas rusas. No sé si se Las llaman Rusia. matriuscas, las llaman. Las matriuscas, ok. Ajá. Entonces, hay, digamos, una metodología que se basa en la matriusca. Primero usted tiene que leer. Ante todo, es prudente, conveniente, que lean todas las definiciones de la NFPA 13 que están en el capítulo 3. Antes, le echen una ojeada a todas las definiciones que están en la NFPA 3, antes de intentar meterse dentro de la literatura como tal, de los capítulos 4 hacia abajo, para que usted pueda entender cuando le hagan una referencia a algo, a qué se significa. Y cuando no lo entiendan, si están trabajando con el archivo en PDF, pues ese término que no entiendan, le hacen una búsqueda dentro del archivo, dentro del documento, y entonces ven todas las veces que sale y puede aparecer tanto la definición como algunas otras cosas relacionadas con ese término. Entonces, bajo el principio de Matriusca, lo primero que nosotros tenemos que analizar para hacer la clasificación de mercancías es qué es la mercancía solita. Así como si usted sacara un dulce del empaque, ¿ok? Solita, Sí. usted la pone en la mesa, esa es la mercancía. Esa es la mercancía. Y tiene unas características, ¿ok? Entonces, el acto seguido de la clasificación de mercancía es determinar si esa mercancía es o no combustible, per se, ¿ok? Y después que usted determina si esa mercancía es o no combustible per se, determinar cómo es el empaque y a partir del empaque determinar qué características tiene el empaque. Básicamente, en la clasificación de las mercancías se establecen 4, ¿no? Donde las primeras 2 no tienen ninguna cantidad, ningún componente de plástico y las siguientes 2 tienen una cantidad apreciable de plástico, o bien dentro de la mercancía o bien dentro de su empaque. Entonces, nos interesa conocer la mercancía, la forma como es empacada, ¿ok? Luego, cómo ese arreglo se mete dentro de la carga de almacenaje para saber si está metida dentro de cajas o de contenedores plásticos. Y después, cómo se hace el arreglo de la mercancía para saber si entonces es apilado, si es en rack o cómo son esos rack y así sucesivamente. Entonces, el proceso es desde arriba hacia abajo, si usted lo quiere ver, pero realmente es de abajo hacia arriba, desde la mercancía sola hacia arriba. Entonces, una metodología como tal se basa en ensayar la recomendación que está en el manual, por ejemplo, en FPA 13, y hay una tabla, si no mal recuerdo, que te dice en función de las características de la mercancía, cuáles son en función de las características, si es combustible o no, los porcentajes de plástico que tienen en el empaque, o si está enteramente constituida de plástico, etcétera, como la clasificación. Eso, si no mal recuerdo, déjame buscarlo, está en el capítulo 20, en ¿no? el capítulo 19, 20, por ahí. 20. ¿Ok? Entonces, hay una tabla interesante. Déjame ver si la consigo. 24, creo. Si no recuerdo, por ahí. Sí, 24 es Commodity Classes, sí, señor. Exactamente. Commodity Classes. Commodity Classes. Sí, básicamente la clasificación de mercancías son 5. Clase 1 a 4 y plástico grupo A. Son Sí. 5 categorías de 5 clases de mercancía. ¿Puedo compartir un momento la pantalla, camarada? Sí, cómo no, adelante. Estás autorizado. Gracias. Ok, entonces acá está un ejemplo de lo que en el manual se muestra. En el manual lo explica muy bien en Classification of Commodities, me disculpa mi inglés margariteño, ok, en la sección 23, y dan unos ejemplos. Y acá hay una suerte de flowchart, ok, donde te recomiendan cómo debe hacerse el proceso. Entonces, fíjese usted que aquí se determine lo siguiente, ok, los materiales que están utilizados para manufacturar el producto, ok, el tipo de contenedor si existe, ok, si el contenedor es usado, si es plástico o si hay cualquier cantidad de material plástico para proteger el producto, ¿ok? Y también evaluar
el tipo de pallets, porque recordemos que si tenemos un pallet plástico, el plástico hace que aumente en un nivel o en un grado el tipo de mercancía. Si yo tengo una mercancía clase 3 en paletas plásticas o pallets o activas, entonces se comporta clase 4. Eso ya no ocurre cuando la mercancía es plástico per se. ¿Ok? Luego te pide que revise la definición de cada una de las commodities, ¿ok? De las clasificaciones de las mercancías, ¿ok? Tanto por la tabla 24 como por los ejemplos que se muestran en la norma, ¿ok? Y que utilice las siguientes subsecciones que están mostradas acá para determinar el tipo de mercancía, ¿ok? Y aquí empieza el proceso, digamos, metodológico que recomienda el manual para el proceso de la clasificación, ¿ok? Que incluye que el producto cumple la definición de cualquiera de las clasificaciones indicadas. Sí, no. Entonces sí, entonces el producto contiene alguna cantidad de grupo plástico, perdón, de plástico grupo A, sí. Entonces utiliza las figuras 2433 para determinar si la clasificación de la mercancía del producto está basada o en el producto, etc. Entonces, y aquí hay unos ejemplos que simplifican, que también se consiguen en la sección de los anexos de la sección 20, que te dice cómo es las características de la carga de almacenaje, ¿ok? Y más o menos cómo es el tipo de mercancía en función de sus características. Entonces, fíjense ustedes que te dice aquí, el material utilizado para construir el producto. Recuerden la galleta que hemos sacado de la bolsita, ¿no? Entonces, te dices, es un producto no combustible, y entonces te preguntan, ¿es enteramente no combustible? ¿Y cómo es el material de empaque? ¿Ok? No contiene ningún material de empaque o son láminas simples de cartón corrugado, y te preguntan de qué tipo de material es el pallet, no tiene pallets, o es metálico, o es plástico, perdón, o es madera, entonces te dice que el commodity class es clase 1, pero que si es plástica la paleta o la estiva, entonces es clase 1, 2 o 3, refiérase a 2032, en función de la cantidad o proporción de plástico que implica el pallet o la estiva en la carga de almacenaje. Y así sucesivamente. Entonces, con esta tabla de la sección A23, usted puede empezar a ensayar clasificaciones de mercancías en función de cómo es la característica del producto, el tipo de material de empaque y el tipo de material que contiene el estilo. ¿Ok? No hay un proceso, digamos, ¿cómo se llama eso, Luis? No hay una Algo que regla de oro. sí, una regla directa, no la hay. Por lo No la general hay. hay que ¿Ok? analizar bien. Hay que analizarlo bien. No es tan ¿Ok? directo. Entonces, y recuerden que después que usted ya ha clasificado la mercancía, entonces, y que ya usted tiene la mercancía clara en la clasificación, ciertos arreglos después dentro del almacenamiento pueden afectar el riesgo. Entonces, por ejemplo, una mercancía que esté encartonada, pero no está encapsulada, es decir, que no está cubierta de plástico, tiene un riesgo menor que una que esté encapsulada, porque obviamente la encartonada va a permitir el pre-wetting, la humectación de la carga de almacenaje en el proceso después de la activación del rociador. ¿Ok? Entonces, y la forma como se arregla en el rack después también va a modificar el riesgo o lo que es el reto para el rociador para la protección y así sucesivamente. ¿Ok? Pero más o menos esa es la respuesta, querido amigo. Espero que satisfaga su inquietud. Señor José Prieto. José Prieto, conocido también de ILFIS. Sí. Ok, Continúe, camarada. esta era una pregunta para Yusef, pero Yusef está ocupado, no se ha presentado. Sí, es un proceso un poco engorroso el tema de la clasificación de las mercancías. Y hay factores que influyen, sobre todo el contenido de plástico. Es ahí donde más se presenta la dificultad, creo yo, con el contenido de plástico, porque la norma te habla de porcentaje, y porcentaje de volumen, porcentaje de peso. Entonces, a veces es complicado. Puede resultar complicado cómo obtener esos porcentajes. Y una cosa que sí se puede tomar en cuenta fácil es lo de la paleta. Paleta, pales, plataforma, palés, depende cómo le digan ustedes. Que normalmente la clasificación que da la NFPA es con paletas de madera. Si tiene paletas de plástico, la clasificación cambia, se incrementa, a menos que sean paletas de plástico listadas, que ahí se considera como si fuera de madera. En algunos casos, cuando se tiene plástico
también puede ser o reforzado o no reforzado. Si es reforzado es peor. Incrementa más la clasificación hacia lo más severo. Si es clase 2, pasa a clase 4, algo así. Sí, algo así, sí, señor. Entonces, eso hay que verlo con cuidado, el tema de la clasificación, porque de la clasificación de la mercancía, que es el primer paso realmente que hay que dar por lo general, cuando se va a hacer un diseño de rociadores para almacenamiento, de la clasificación, decía, se va a surgir el criterio de diseño. ¿Ok? Dependiendo del tipo de rociadores que utilices. Claro, cuando se utiliza el comodín del ESFR, en cuanto a clase 1 a clase 4 no hay problemas. Pero si vamos a utilizar rociadores CMDA, los criterios varían mucho dependiendo de la clase de mercancía. Eso es correcto, exactamente. Okay. Bueno, aquí hay una pregunta filosófica, Ajá. camarada, de Luis E. Conde. Por ahí tengo otra pregunta, pero ahorita no sé si quieres que hagamos esta que hace Luis E. Conde. Aquí dice, ¿cuál es su opinión? Aquí pueden participar todos, ¿no? Aquí, ¿cuál es su opinión respecto al futuro de la... Yo tengo mi opinión al respecto. ¿Cuál es su opinión respecto al futuro de la protección contra incendios por medio de un sistema de rociadores automático en almacenes? ¿La solución es fabricar rociadores automáticos con K mayores o activados electrónicamente? Bueno, ya eso existe por ahí. Diseños por desempeño para proteger almacenamientos con rociadores electrónicos. Sistemas de rociadores ¿cómo es? En conjunto con sistemas de detección. Pero sí, eso todavía falta recorrido para que eso aparezca, sea común de aplicar. Sí, bueno, dilo tú. yo creo, bueno, yo quisiera aquí escuchar, aquí está Bernie Vargas. Bernie, ¿quieres decir algo respecto a esta pregunta o tienes otra pregunta tú? Déjeme activar el sonido. Puedes activar tu sonido, Bernie. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Sí, cómo no, claro. adelante. Sí, buenas tardes. Sí, es respecto a otra pregunta. Hágala y la guardamos acá en el... Y la Ok, guardamos. ok, muchas gracias. Bueno, es más que todo respecto, yo sé que, bueno, cuando hablamos de cuestión de protección con rociadores, básicamente es casi que lo más delicado, lo último y lo que más lleva exigencia. Ahora, en el dado caso, por ejemplo, eh, de un, de una, digamos, de una propiedad a proteger, en el caso que quisiéramos, que digamos que con solo analizarla, si fuera si no fuera solo por el hecho del almacenamiento que ésta tiene, pues digamos, no cumpliría con el hecho de poner, por ejemplo, tubería vertical, tomas y mucho menos rociadores, ¿verdad? Digamos que si acaso extintores, no sé, poniendo, por ejemplo, tal vez una un almacén pequeño, el cual tal vez sea, si acaso, no sé, 2 niveles, por poner un ejemplo, que no tenga muchos metros cuadrados, pero que ya solo por el simple hecho de tener un almacenamiento por ejemplo, no sé, de llantas o algo así, o combustible, algo así, algo que lo hiciera tener un almacenamiento de bastante riesgo, ¿verdad? Eh, En dado caso, yo tendría que diseñar rociadores para ese sector, o digamos como lo dicta el código, pero mi pregunta más que todo es si ese almacenamiento, ya que no cumple con otras, digamos que si no fuera por la exigencia del almacenamiento, no cumpliría inclusive ni siquiera por el hecho de ponerle tomas directas. Entonces, ya por el hecho de tener ese almacenamiento de riesgo alto, ya ese establecimiento tendría que llevar tomas, tendría que llevar los otros sistemas de, de protección. Eso lo pregunto más que todo porque me ha tocado, digamos, bueno, hace mucho tiempillo que no hago mucho diseño al respecto, pero recordé esa duda de Ok, lugares esa te así. la vamos a responder después que respondamos la que Ujú. estamos hablando ahorita.
Porque, perdón, Entendí la pregunta. ¿Tú la entendiste? Más o menos, pero vamos a cerrar esta de los rociadores electrónicos y después pasamos a atender la solicitud del señor Vargas. sí, es más que todo para el diseño de la bomba, porque no sería lo mismo diseñar para solo rociadores que también para tubería vertical o tomas. Ok. Listo. Bueno, Yo vamos cuento. entonces a responder la pregunta de Conde. Luis Conde, yo digo que es filosófica por varias cosas. Pero yo le conté una historia interesante. Hace 22 años, algo así, que yo comencé a trabajar esto, 20 años, no me acuerdo ahora. El que era el dueño de la empresa donde yo trabajaba, cuando salió el rociador K11, si no me recuerdo, el K14, no me acuerdo, dijo, wow, dentro de 20 años, lo que van a usarse para proteger los almacenes son, nosotros le decimos boquillas o picos de, yo sé que pico en algunos países es una obscenidad, de manguera, ¿ok? De 250 galones, de 2,5, para que le eche agua al almacenamiento. Entonces, en vez de rociadores, vamos a colocar son pico de manguera, boquillas de manguera. Toberas, pitones, le decimos en Venezuela. Pitones, exactamente, pitones de manguera. Entonces, y yo me reí. Ja, ja, ja. Fíjate tú que ya tenemos rociadores con un K30 y algo, K28, K33, que liberan 250 galones por minuto cada rociador. Sí. Es decir, que ya llegamos a eso que predijo el señor Valerio Mendoza hace 20 años. Sí. Entonces, pareciera que la tendencia es, y eso lo mencionamos jugando nosotros, echando broma, que es la guerra de los K, ¿no? Que cada fabricante saca un K más grande y bueno, ya puedo llegar a 16 metros, 18 metros, 20 metros, que es la tendencia de ir aumentando en altura el almacenamiento. Automatizarlos y entonces al automatizarlo ya no necesitas montacargas, sino que el mismo almacén transporta la mercancía en forma inteligente dentro de las posiciones de almacenamiento. Pero eso también a su vez hace que las bombas cada vez sean más grandes y a su vez los tanques sean más grandes. Esa es la solución gringa, ¿ok? La solución gringa es echarle más agua a la mercancía porque, lástima que aquí no está Federico, a la final mientras más alto sea el almacenamiento, le das más oportunidad de crecimiento al fuego, la tasa de liberación de calor es más alta y por ende necesitas más agua para poder balancear esa energía, ¿no? Entonces, pero yo creo que ese no es el futuro de la protección de almacenamiento, Conde. Yo creo que, y eso lo pensaba curiosamente ayer, yo creo que el futuro de la protección de almacenamiento está enfocada en 3 cosas. La primera, y esto es algo que quizás lo hayan ensayado y no sé, el uso de aditivos, ¿ok? El uso de aditivos que modifiquen las características físico-químicas del agua. Ah, pero eso ya existe, se llaman espumas. No, las espumas sirven para protección de incendios bidimensionales bajo el principio que ellas operan. Y en algunos casos, las de forestry aumentan el potencial de extinción del agua, pero todavía siguen siendo ineficientes en la extinción de fuegos tridimensionales, salvo que se utilice un sistema de espuma de alta expansión, que también tiene limitaciones por el tipo de mercancía. Estoy hablando de aditivos, cosas que se le van a agregar al agua para aumentar su potencial de extinción y para poder entonces con caudales más bajos o los mismos que tenemos hoy día poder seguir creciendo. ¿Ok? Esa es una de mis teorías. La siguiente es, y en eso he hecho un énfasis, Factory Mutual, es en la protección focalizada, que ya existen unos criterios de protección focalizada usando SFR Infract, y en el uso de modificaciones del almacenamiento usando barreras verticales. Es decir, otra tendencia que va a existir es la de que definitivamente el dueño del almacén va a tener que adaptar el almacenamiento para poder ser protegido, si quiere que su almacén sea protegido para evitar pérdidas de bienes. Y la tercera, que es la que menciona de los rociadores electrónicos, que es la protección basada en inteligencia artificial y en algoritmos de computación asociados a los rociadores. Es decir, en el futuro vamos a integrar la parte electrónica al rociador. El rociador va a dejar de ser tonto, va a dejar de ser una valvulita actuada térmicamente en forma mecánica y va a convertirse en un elemento activo que inclusive va a poder, junto con un equipo apropiado, tomar decisiones, inclusive mediciones en línea de temperatura,
para poder estimar tasas de liberación de calor y determinar qué cantidad de agua exactamente. Y eso combinado con sistemas de control de velocidad variable en las bombas, digamos que eso puede ser una alternativa. Esas son las tres cosas que yo veo. Hay una cuarta, y confío que eso puede ocurrir en función de los cambios tecnológicos, que es que los sistemas de agua nebulizada, los water mist system, se desarrollen tecnológicamente y que permitan la extinción de incendios de almacenamientos de altura. Eso pudiese ser una cuarta opción que también le veo mucha posibilidad. ¿Ok? Pero todo esto está dentro del marco del mercado. ¿Ok? Recuerde que hay una relación simbiótica entre quienes hacen los estándares y el mercado que fabrica los equipos que se usan en los estándares, ¿no? O a partir de los estándares. Entonces, eso también va a estar determinado por cuánto de lo que existe se puede seguir aprovechando porque todavía se sigue produciendo y cuánto de lo nuevo se va a poder vender en función de los precios que van a tener por el desarrollo. Esa es mi opinión personal. Ok, está bien. Espero que esta respuesta satisfaga en alguna medida a la pregunta que hizo Luis Conde. Ok, ahora, con respecto a la pregunta que hizo el señor Bernie Vargas, ya en principio José dio una respuesta que tiene que ver con lo que él pregunta. Es en cuanto a los requerimientos de protección para un predio en particular, una edificación. Primeramente, quien lo impone son las normas locales o los códigos locales, primero que nada. O si no existe un código local, un código internacional que aplique. ¿Cierto? Ahora va a depender la protección que le asigne el código, va a depender de la ocupación y del riesgo que hay en esa ocupación. Que si debe tener rociadores y además también sistemas de manguera, eso quien lo dice es el código. Ahora, más allá del código, un propietario puede también querer tener su predio protegido y solicitar que se instale un sistema de rociadores o que se instale, además del sistema de rociadores, un sistema de manguera también. O sea, eso nadie se lo quita al propietario. Hay otro ente que también interviene muchas veces y que tiene cierta propiedad para imponer los sistemas de protección, que son las aseguradoras. Las aseguradoras a veces imponen que el riesgo debe estar protegido. Claro, muchas veces se basan en las normas también, pero también lo hacen según el criterio del inspector en algunas ocasiones. ¿Ok? Y por supuesto, el tema de la bomba, si tiene sistema de rociadores, dependiendo de la ocupación, a lo mejor la bomba va a tener una capacidad pequeña, dependiendo del tamaño del sistema o lo que estés protegiendo. Y si agregas un sistema de mangueras, a lo mejor el sistema de manguera va a requerir más caudal que el sistema de rociadores. Si es un sistema clase 1 o clase 3, mínimo son 500 galones por minuto. Y a lo mejor el sistema de rociadores, si es un predio pequeño y que no requiere mucha demanda de agua, a lo mejor no llega a los 500 galones por minuto. Pero tienes que satisfacer las dos demandas. ¿Y cómo seleccionar la bomba? En caso de tener dos demandas para la misma bomba, eso lo explicamos en un conversatorio anterior. Y eso está explicado. Y está en video en nuestro canal, en el canal de INFIS. Ahí está el video, cómo es el procedimiento para determinar los valores nominales de una bomba contra incendio, dependiendo de las demandas de los sistemas. ¿Ok? Creo que no sé si esa responde la pregunta, pero por ahí creo que venía la inquietud del señor. Ahora aquí tenemos una. José, ¿ibas a decir algo? No, sí, te iba a leer la pregunta. Ok. ¿Y dónde está Eric? Eric dijo que se incorporaba dentro de un rato, no sé si ya llegó. Ok. Aquí preguntan, en bodegas de almacenamiento, ¿a partir de qué altura de rack debo considerar rociadores in rack? ¿Y cuál es la distancia entre estanterías para el flujo de humo? Marcelo Cosio. Eso depende.
Eso depende del tipo de mercancías que esté protegiendo. No hay una respuesta fija para eso. No hay una única respuesta para eso. Inclusive, también tiene que ver la configuración del almacenamiento. Para almacenamiento misceláneo, inclusive, a veces se piden rociadores in rack. Si tiene, cuando hay plástico. y si tiene, ¿cómo se llama esto? Anaqueles sólidos. O sea, no es tan directa la respuesta, ¿ok? Sí, eso depende de la configuración del almacenamiento y del tipo de mercancías que se está utilizando. Por regla general, para proteger solo en techo, la máxima altura son 25 pies. La máxima altura de almacenamiento cuando se tiene rociadores, cuando se tiene mercancía en rack. La máxima altura teóricamente son 25 pies, teóricamente, pero por lo general es hasta 20 en realidad. La teoría dice que es 25, pero en realidad es hasta 20 pies de altura. De ahí adelante ya tienes que irte al capítulo 25 de la norma. Sí, digamos que para la mayoría de las mercancías que no incluyan plásticos, el valor de altura, digamos, referencial son 7.6 metros, más o menos, para la mayoría de las mercancías que no incluyen plástico. Ya plástico, inclusive, a partir de 3.60 metros se pudiese requerir protección en rack. ¿Okay? Entonces, va a depender de la mercancía y la regla de mercancía. Ahora, cuando hablan sobre la distancia entre estanterías para el flujo de humo, ¿a qué se referirá el señor Marcelo? Marcelo está acá entre la audiencia para que haga la pregunta a qué se refiere con la distancia para el flujo de humo. En el chat. Levante la mano, señor Marcelo Cosio. Marcelo Cosio. Para activarle el audio. Porque la distancia entre estantería puede ser el pasillo, ¿no? Esa es una distancia. No sé, porque él habla del flujo de humo. No sé si él se estará refiriendo a los flush spaces, a los espacios. De flujo transversal y longitudinal. Aquí está. Vamos a ver qué. Vamos a activarle. Ya puedo. Ok. Sí, buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, sí, me refiero a eso, al flujo longitudinal, vertical, ya que, bueno, es necesario, lógicamente, para que los rociadores en la parte superior, que no vayan a trabajar los in-rack, nos permitan de alguna manera también controlar el posible foco de incendio que se pueda generar arriba de los rociadores in-rack. Entonces, para ello necesitamos liberar un flujo, es decir, un espacio entre estanterías longitudinal y vertical para ese flujo. Y además para que, lógicamente, el agua del rociador en el techo nos pueda ayudar a controlar, ya que si están muy juntos, por supuesto, no vamos a poder cubrir lo que se requiere. Entonces, la pregunta más iba dirigida en ese sentido. Son 6 pulgadas mínimo. En la mayoría de los casos, el fluid space que debe haber. Entre 6 y 24, ¿no? No, 6 pulgadas debe ser el flujo longitudinal o transversal mínimo que debe haber para permitir que el agua entre dentro de los racks en caso de... ¿Okay? De hecho, ese es el número mágico en los racks, 6 pulgadas de fluid spaces y 6 pulgadas mínimo debe haber entre el rociador in rack, si está usando rociador in rack, y el tope de la mercancía para que se pueda pues proteger la mercancía con los rociadores in rack. Si está trabajando con rociadores solamente en techo, pues ya el tema no aplica pues el rociador in rack. Por ende, esa distancia que menciono tampoco. Pero más o menos 6 pulgadas. De hecho, venden unos separadores. En los Estados Unidos venden esos separadores, no los he visto acá. La mayoría de los almacenamientos que yo he visto son un poco desordenados para garantizar el espacio entre mercancías. ¿Okay? Pero más o menos esas son 6 pulgadas. Recuerden que estamos trabajando de memoria, ¿no? Pero sí, son 6 pulgadas lo mínimo que se requiere. ¿Ok? Recordemos que el fluid space es por donde el fuego camina, ¿no? Pero también no solamente para mojar la mercancía, sino que cuando el fuego nos asciende por los espacios. ¿Cuál es la traducción en español de ese fluid spaces? Y Birma, yo nunca he sabido eso. No sé, canal de humos o alguna cosa. Aquí le dicen, en Colombia le dicen buitriones, longitudinales y buitriones.
Entonces, pero entonces también sucede, ojalá se lo pudiese imaginar, porque el problema que tiene este conversatorio es que necesitaríamos como una pizarra para explicar algunas cosas. Si la mercancía tapa los espacios, los fluid spaces longitudinales y transversales, entonces va a generar un efecto de desplazamiento del fuego hacia otras cargas en forma Laterales. horizontal, lateral del fuego. En cambio, si él está libre, el fuego va a tender a ascender hacia arriba. Y más o menos en las primeras estadios, en los primeros estados del incendio, se va a mantener verticalmente en donde se originó. Y eso es algo que se estudia mucho cuando se hacen los ensayos, lo que se llama el desplazamiento del incendio. Si hay un desplazamiento lateral, entonces van a haber más cargas de almacenamiento que se van a integrar al fuego y entonces la masa de combustible va a ser mucho más grande. Entonces, mantener libre los espacios longitudinales no solamente ayuda al sistema de rociadores a que caiga agua dentro de la mercancía en la parte de abajo del rack, sino que también impide o desestimula el desplazamiento lateral o el crecimiento lateral del incendio. Entonces, por eso es que se debería mantener libre ese espacio entre las mercancías. No sé si eso responde a la pregunta de Marcelo. Sí, eso hay que vigilarlo siempre en los almacenamientos. Porque Sí. al ascender por allí los gases calientes también del incendio activarían más rápido los rociadores en el techo. También, exactamente. Y También. entonces empezarían a descargar agua más rápidamente cuando el incendio está en una etapa más temprana. Si el incendio agarra mucha potencia, el diseño del sistema a lo mejor no cumple, o sea, no estaría según diseño del sistema y entonces podría sobrepasar el sistema y ya no poderlo controlar. Ya la capacidad del sistema no sería suficiente para controlar ese incendio. Sí. Por eso hay que prestarle atención a ese tema. Sí, hay varios factores que están involucrados con el free space. Aquí hay dice otra pregunta. Diga, compadre. De Yuri Cáceres. O Cáceres, dice aquí. Aquí hay una de Gerardo primero, espera. ¿Cuál es la de Gerardo? En una nave de 2 aguas, ¿en dónde se mide la altura del techo? ¿En la parte más baja o en la parte más alta? En la más alta, compañero. La parte más alta. Sí, siempre se mide en la parte más alta. Recuerden que el humo, los gases calientes tienden a subir. Bueno, eso es natural, ¿no? Los gases calientes suben. El incendio se puede originar en la parte más baja del techo, pero al llegar al techo va a subir hacia el, ¿cómo llaman? Aquí lo llaman caballete, esa zona, hacia el vértice del techo. Y allí es donde se va a acumular mayormente los gases calientes, en el vértice, en el caballete, ¿ok? Por eso se mide en la parte más alta. En el roof vent también le llaman. Ajá. ¿Qué otra pregunta aquí? Buenas noches. He visto proyectos donde protegen todos los ambientes con rociadores y otros proyectos donde solo protegen ciertos ambientes. ¿Qué criterios aplican en decidir qué ambiente necesita y qué ambiente no necesita rociadores? Gracias. Bueno. No he visto mucho. No he visto mucho. Pero esa tiene que ver con almacenamientos, esa pregunta, o con general. Bueno, no sé, me imagino que si es almacenamiento, no sé. En general, el código pudiese permitirle a usted hacer protección parcial de rociadores, el código. ¿Ok? El código. En ausencia de una licencia, una excepción directa del código para la protección de la ocupación, como dijimos al principio, por 4.1 deberían protegerse todos los ambientes cuando hay protección con rociadores. ¿Ok? Entonces, esos criterios pueden ser producto de criterios económicos o subjetivos del diseñador. No sé por qué extraña razón los diseñadores que no ganan plata vendiendo sistemas quieren ahorrarle plata al dueño del negocio, porque el que tiene para el whisky debe tener para el hielo. Entonces, si tú vas a montar una bodega de 50.000 metros cuadrados, de 16 metros de altura para almacenar, obviamente deberías tener también plata para montar el sistema contra incendio. Entonces, pero salvo que eso pudiese provenir de una excepción del código. También si tú haces otros estudios, te alías con ingenieros que trabajan en la parte pasiva, tú puedes también hacer compartimentaciones. Y es una estrategia válida, dependiendo de los objetivos que tú te plantees de protección. Y entonces generar una compartimentación y solamente proteger esa área. Y entonces pudiese hacerse también. Pero basándose en que la mayoría de los códigos que usamos acá
no traen esas aclaratorias, se presume que la protección es total. ¿Ok? Entonces, ahí va a tocar revisar la fuente del diseño. Eric dice que está en el teléfono porque no tiene Sí, internet está en en el la casa. teléfono. Aquí tenemos otra mercancía. Otra pregunta. Mira, ¿qué dice? Toda mercancía almacenada a menos de 3,7 metros se puede proteger como misceláneo o por riesgo de ocupación. No, no toda. La mercancía, el almacenamiento misceláneo tiene que cumplir unas ciertas condiciones, ¿okay? Que están especificadas en la norma, el capítulo 4 de la norma. Y si no entra dentro de esa definición, de la definición de almacenamiento misceláneo, es almacenamiento pero de pilas bajas, que también está allí en el capítulo 4. Sí, se tiende a confundir, diseño. Se tiende a confundir, sí. El almacenamiento misceláneo tiene unas características muy particulares, porque puedes tener un almacén de 20.000 metros cuadrados, por decir algo, y que tengas puras cargas de una sola paleta, por ejemplo. Esa es una pila baja, pero imagina el tamaño que tiene. Sí, ya no es almacenamiento misceláneo. Ya no es almacenamiento misceláneo. Y después dice, los plásticos grupo A almacenados bajo 3,5 metros se pueden clasificar como misceláneos. No, negativo. Es más, la clasificación o la altura donde se considera pilas bajas a los plásticos grupo A es menor. No son 12 pies, creo. ¿Cuánto que son? 8. Sí, son menos. 1,5 metros. 1,5 metros. metros. ¿Ok? También aplica lo mismo. Tiene que verificar las definiciones. A ver si entra en misceláneo o en pilas bajas. Sí, la misceláneos, la definición de almacenamiento misceláneo por la sección 4314 establece que primero no debe superar los 3.7 metros de altura. ¿Ok? Esa es una condición. Y no deben constituir más del 10% del área de almacenamiento o 370 metros cuadrados del área de rociadores, la que sea mayor. Esa es básicamente ¿cómo se llama eso? Las condiciones que impone la norma. Ajá. Y no puede exceder más de 93 metros cuadrados en una pila de área. ¿Ok? Y además de eso, debe estar separado de otras pilas o áreas por lo menos 7.6 metros. Es decir, es un almacenamiento focalizado que normalmente se consigue al lado de las maquinarias o de los procesos de picking que pueden hacerse dentro de un área. Lo que pasa es que el almacenamiento misceláneo se puede proteger como almacenamiento de baja altura, pero eso no quiere decir que el almacenamiento de baja altura necesariamente se considere miscellaneous storage. ¿Ok? Y el almacenamiento, dicho de alguna manera, se puede convertir un almacenamiento de baja altura en un riesgo de ocupación siempre y cuando ese almacenamiento, de acuerdo a la mercancía y el arreglo de almacenaje, de acuerdo a las tablas de la sección 4, así lo permita. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aprovechando que estoy en esta sección y que tú has mencionado lo de los plásticos, por ejemplo, permíteme un momentico aquí compartir la pantalla nuevamente. Adelante. Acá está en la tabla que parece un número de cédula. ¿Sí? La tabla 431711, que es los criterios de descarga para almacenamiento misceláneo hasta 12 pies en altura. Acá, esto que está acá, después cuando usted va a la sección de almacenamiento, por ahí en el capítulo 21, si no me recuerdo, 20-21, entonces el almacenamiento hasta 3.7 metros de baja altura se pudiese manejar con estas tablas. ¿Ok? Pero fíjense ustedes que, por ejemplo, para la clase 1, 2, 3, clase 1, 2, 3, 4, almacenado en forma de pilas sólidas, paletizadas, bin box o en rack hasta múltiples y en estanterías back to back, fíjense ustedes que el almacenamiento pueden variar. Fíjense ustedes que es menor a 3.7 se considera riesgo ordinario en GC1, ¿sí? Menor a 3 metros. Fíjense ustedes que no siempre es 3.7 metros, ¿ok? No siempre es 3,7 metros. Y si aquí nos sentamos con el almacenamiento de plásticos grupo A, entonces, para el caso que es encartonado, para plásticos grupo A no expandido y expandido, que están, por ejemplo, en pilas sólidas,
las alturas máximas pueden llegar a 3.7, pero cuando se pasa a almacenamiento de plástico expuesto, ya las alturas son menores. Entonces, digamos que hay que evaluar exactamente la mercancía. Entonces hay que volver a la pregunta original que hicieron. Se debe clasificar la mercancía, evaluar el arreglo de almacenaje y entonces determinar si se puede o no convertir en un almacenamiento de baja altura. ¿Okay? Bueno, aquí hay otra pregunta. Listo. No sé, esperamos que eso responda a la respuesta de Alfredo Salazar. No se puede, así como dijo tajantemente Luis. Eduardo Blanco dice, buenas tardes, ¿me podrían dar una opinión sobre la presión mínima y caudal de las bombas con que deberían contar un sistema de rociadores para almacenamiento de 2.700 metros cuadrados, cuyo riesgo sea ligero y tenga un sistema mixto, rociadores más boca de incendio equipada clase 2? También entiendo que esto está fundado en cálculos previos, pero mi pregunta viene en qué lugar donde trabajo me presentan varios informes de cálculo realizados en forma manual, algunos y otros con software. Eso no es una pregunta, eso parece más bien el contrato que le pusieron a firmar al señor Eduardo, ¿no? Bueno, Bueno, esto y hay que hay una invitarlo. confusión aquí, hay una confusión aquí rara, ¿no? Una cosa aquí que no cuadra. Un almacenamiento jamás puede ser riesgo ligero. Sí, exactamente. Empezando por allí. ¿Ok? Y Sí. tampoco esto tiene una respuesta así directa, ¿no? Sí, no es una respuesta directa. Primero, si se pudiese convertir el riesgo de ocupación, lo mínimo es riesgo ordinario. Ordinary Hazard 1. ¿Ok? ¿De acuerdo? Comenzando por ahí. No hay riesgo ligero en almacenamiento. El riesgo ligero o riesgo de ocupación pasa donde hay mínimas cantidades de combustible. El ejemplo clásico son oficinas y cosas así. Porque ya, por ejemplo, en centros comerciales, que es mercantil, ya eso es riesgo ordinario. ¿Ok? Ahora bien, la presión mínima del caudal, eso va a estar determinado a partir del cálculo hidráulico. Eso no lo podemos sacar acá de un sombrero. ¿Ok? Porque yo hice el curso de mago y no lo aprobé. Sí. Entonces, eso requiere, si usted quiere, nos puede pasar la consulta y podemos evaluar el proyecto, de qué cosa loca le están poniendo ahí y lo podemos mostrar después en otro caso, en otro conversatorio o algo así. Porque no es fácil responder. La presión, o sea, le puedo poner un ejemplo. Usted puede diseñar un sistema de rociadores con un requerimiento tan bajo como 40 PSI, ¿ok? 50 PSI requerimiento del punto de conexión. Pero la bomba está a 200 metros y te tiene que vencer una cantidad de pérdida que hace que la presión mínima de la bomba pueda llegar a ser 120, 130 para el caudal de requerimiento. ¿Sí me hago entender? Entonces, no hay manera de estimar exactamente cuánto es la presión mínima basado en una especulación. Normalmente, lo que uno hace es fijar algunos parámetros para el diseño que son más o menos válidos en todos los casos. ¿Ok? Más o menos válido en todos los casos. Entonces, usted dice, bueno, el requerimiento máximo de presión que debe haber en el punto de conexión no debería superar un porcentaje de la presión nominal o un valor fijo. Típicamente podemos hablar o un 80% del valor nominal de la bomba, de tal manera que el otro 20% se gasta en pérdidas en la red para llevar agua al punto de conexión. Eso es un valor. Entonces la presión mínima puede usted estimarla en función de cuánto es el requerimiento y ese requerimiento va a ser el 80% de la presión mínima. Pero es un valor muy variable porque va a depender también de los diámetros de la tubería. A menor requerimiento de presión en la base del montante o en el punto de conexión con la red, obviamente los diámetros son más grandes y el sistema es más costoso. Mientras los diámetros son menores y los requerimientos aumentan, son más económicos, pero entonces así en consecuencia la presión de la bomba. Entonces, lamentablemente, Eduardo, no le podemos dar una respuesta a su pregunta con la información que tiene. Sí. Le invitamos a que nos contacte por Telegram. Yo voy a dejar acá mi Telegram y me contactan y entonces lo podemos meter en el grupo y ahí podemos chatear y etcétera, en los grupos de trabajo que hay. ¿Okay? Sí, no sé si el señor Eduardo Blanco estuvo presente en el conversatorio donde hablamos sobre la selección de las bombas. Si no estuvo presente, lo invitamos a ver ese video en nuestro canal. Allí se explica un poco cómo se seleccionan las bombas y cómo determinar los valores nominales. ¿Ok? Porque esta es una pregunta que no tiene, o sea, es algo muy incompleto. Hay que tener muchos datos, hay que conocer el proyecto para poder dar una opinión. Hay que conocer el proyecto totalmente, para saber qué es lo que estamos manejando. Y en cuanto que los cálculos pueden ser manual o con software, eso no hay problema. Si los hacen manual y lo saben hacer, pueden estar bien. O sea, estarían bien. Se pueden hacer manual.
y lo pueden hacer con software y pueden estar mal, porque le introdujeron los datos mal. Ah, claro, sí. Yo estoy Entonces, cansado de... eso también a veces hay que revisarlo. Yo he visto cálculos de software que cuando le metes la lupa o sin lupa, ya te das cuenta que está mal hecho, que el resultado no cuadra con lo que estás protegiendo. Porque no solo el software no hace el trabajo solo. Eso es algo que deben entender los que no lo han entendido todavía. El software es una herramienta, pero una herramienta que si no la sabes usar, no te va a servir. Te va a dar datos, resultados errados. Los software, si le metes basura, bota basura. Ese es un dicho común en informática. ¿Ok? Entonces, bueno, no tenemos suficiente información para darle una respuesta concreta al señor Eduardo Blanco. ¿Qué otra cosa tenemos por allí? Pues aquí preguntan qué pasa. Vamos a ver acá. Yo estoy leyendo en el orden que están las preguntas en el chat. Buenas noches. ¿Qué pasa con la protección de almacenamiento cuyos techos tengan una pendiente mayor al 16.7%? Bueno, ya que llegó Yusef, que responda Yusef. ¿Dónde estás, Yusef? Verdad, ahí está Yusef. Alza la mano para activar. Como que se conectó y se fue. Bueno, eso depende, Brian. Eso depende. Si trabajamos con rociadores CMDA, la norma nueva permite manejar, con el caso de rociadores INRAC, permite manejar pendientes mayores a 16.7%. Y de hecho, en FM Global hace señales, se pueden manejar pendientes mayores de 16.7% cuando utilizan rociadores que no son SFR. Recordemos que FM Global no utiliza el concepto de SFR, sino de respuesta rápida, ¿no? Si está trabajando en caso de una protección de riesgo por ocupación o de almacenamiento que se pueda considerar de baja altura, que se transforma en una protección ¿cómo se llama esa vaina? Riesgo de ocupación. De riesgo de ocupación. En el caso de los techos de mayor dependiente superior a 16%, se hace un ajuste para rociadores CMDA, rociadores de modo control, Control Model Density Area Sprinkle. Se puede hacer un ajuste aumentando un 30% el área de diseño del sistema rociador. El área de diseño. En el área de diseño. Y en el caso de almacenamiento, que ya no sea de altura, protegiendo con rociadores INRAC. ¿Ok? Entonces, pero cuando se está trabajando con rociadores SFR, todavía la norma es clara en que los techos tienen que ser, por lo menos por la NFPA, con pendientes menores o iguales a 16.7%. Pero ahorita hay opciones. De hecho, en la norma nueva, la 13, hay opciones y en la FM siempre ha habido opciones para trabajar. Y hay un artículo, un estudio muy interesante que toca el tema. Yo he estado tentado a trabajar ese tema, no sé si en un conversatorio o en un artículo, para explicar a las personas algunas cosas que tienen que ver donde FM Global está haciendo muchos estudios asociados. Y hay una, digamos, conclusión que en algunos casos hasta 18 grados de pendiente, recordemos que 16% son como 9.6 grados, hasta 18 grados de pendiente pudiese protegerse con rociadores con cierto grado de éxito, ¿no? Pero no quiero aquí poner sobre la mesa explicaciones que no puedo sustentar con documentos o con diapositivas. Pero sí hay opciones. En los almacenamientos se pueden proteger los almacenamientos con mayores pendientes con rociadores INRAC. Insisto, hay muchas opciones actualmente de protección que permiten la norma, que están tomadas de los ensayos que han hecho FM Global, donde usted puede omitir la restricción del techo. Por ejemplo, lo que es la protección focalizada con SFR, que es muy interesante, me llama mucho la atención. Usted puede proteger los rack internamente con independencia del diseño de techo. ¿Ok? Porque el diseño de techo solamente va a proteger el último nivel. Y entonces a partir de ese último nivel se considera el piso, lo que llaman el piso virtual. Entonces, si usted tiene un almacenamiento donde el clearance que existe hasta el techo son unos 3.7 metros,
entonces ya la pendiente no va a ser de interés si usted hace protección focalizada con SFR dentro de los INRAC. Entonces, hay muchas alternativas, pero con SFR en solo techo todavía, por la NFPA, pues estamos limitados por la pendiente. Bueno, y otra Aquí, cosa que plantea la norma es la construcción de un cielo raso. claro, pero eso ya, digamos que eso ya es una solución trivial para, Sí, bueno, trivial desde el punto de vista técnico, teórico, sí, ¿no? sí. Pero no es trivial desde el punto de vista Sí, de y la que en muchas construcción. ocasiones no se puede ejecutar también. Y en muchas ocasiones no se puede ejecutar. Aparte que no puede ser un techo raso hecho por Techeros González, sino que Sí, tiene que ser un techo algo raso que bien debe, hecho. Tiene que cumplir ciertas sí, condiciones. tiene que cumplir ciertas condiciones. Ahí hay otra pregunta del señor Carlos Hernández. Te invito. Ajá. Consulta. Para un caso de almacenamiento que tanto por la altura de techo como por la clasificación de la mercancía correspondiente se deben de colocar rociadores en racks. El tema es que dicha mercancía está en bobinas y están apoyadas en los racks por medio de los ejes de las bobinas y sin colocar tarimas o pales debajo de los mismos, por lo que dichas bobinas están en el aire en los distintos niveles del rack. ¿Se diseñan los rociadores en rack asumiendo que hay tarima o cuál sería el criterio? Bueno, necesitamos saber de qué son esas bobinas, porque si son de papel, hay unos criterios ahí que ahí como que no aplica rociadores en rack. No, no Sí. sabemos. No sabemos. Tenemos que tener un dibujito. Pero sí El señor Carlos Hernández está. Bueno, estará, levante la mano el señor Carlos Hernández para que nos aclare de qué se trata. ¿Tú tienes algo que decir, José? no, que cuando las normas no son oráculos y hay cosas que no No, van a poder cubrir la norma. no. Entonces, en esos casos, hay que hacer algo que mucha gente le da terror hacerlo, que es decirle al cliente que cambie la forma de almacenamiento. ¿Ok? O si no, decirle que no se puede proteger con los criterios de la NFPA. No sé si sea el caso. No estoy diciendo que sea el caso, porque realmente no entiendo el caso. Puede que sea bobinas de Pero papel o colocadas horizontalmente, pues, no, no entiendo, porque, por ejemplo, yo hice un proyecto o ayudé a hacer un amigo un proyecto con unas bobinas de plástico que estaban dentro de unos también de racks. plástico. Y entonces estas bobinas yo las consideré que estaban dentro de un rack porque así era el arreglo. Creo que la norma en alguna parte lo decía. Es decir, eran unas bobinas colgantes en unos anaqueles, en unas estructuras. Y entonces, pues yo consideré que eso era un almacenamiento en rack, aunque no lo fuera. ¿Ok? Porque más o menos se parecía a un almacenamiento en rack. Sin embargo, hay momentos en que tú le tienes que decir al cliente no hay criterios de protección para lo que tú estás haciendo. Entonces hay dos opciones. Hay tres opciones. Buscar una alternativa que no sean rociadores. Dos, pedir al cliente que modifique el almacenamiento. O tres, devolverle el anticipo. Y ya, y quedamos como amigos. Más Próximo, nada. y ya. Me Lo llame que la pasa es que, próxima. sí, me llama la próxima donde el sistema lo podemos hacer. Pero de todas maneras, bueno, ahí mismo yo les compartí los grupos que tenemos de consultas específicas. Tenemos uno de bombas contra incendios, uno de detección de incendios y uno de rociadores. Son enlaces libres, se pueden unir y pueden hacer esas preguntas, pueden compartir a través de Telegram fotos o esquemas y los podemos ayudar. A nosotros nos encanta ayudar. Es nuestra pasión ayudar. Lamentamos, Carlos, no puede responderle en este momento. Aquí otra consulta de Facebook para protección de aerosoles en almacén de producto terminado. Esa es otra norma. Ahí yo Mira, aquí el paso. señor, disculpa, aquí el señor Carlos Hernández contestó, no es papel, está clasificado como plástico expandido. Bobinas de plástico expandido. Vaya. Mira, habilita a Yusef, que no sabe cómo se hace la mano. Eh, Vamos a buscarlo por aquí, es que no lo veo. Aquí está. Date, Yusef. Ya lo habilité, pero no. Ok, José, el señor dice que no es papel, es plástico expandido.
Plástico expandido en rollo, wow. En bobina, oye, me suena raro. Sí, es como, no sé, no lo conozco, no. Puede ser No, plástico no expandido si se lo compro, pero expandido no. es raro, tendremos que verlo, no sé. De repente Sí. es eso como una colchita que se usa para envolver la parte electrónica, las tarjetas electrónicas. De repente Ah, es eso lo que dices. será ese, a lo mejor. No, pero ahí Bueno, no no, tendríamos que tener la sí, información más detallada, más porque completa, no, sí. no tenemos idea. A Fotos o ver si hay alguna un cosa. criterio de protección, que ahorita no lo tengo. No. Y la protección de aerosolos, pues eso es una norma aparte. Yo no tengo eso claro acá. De hecho, no sé si alguien tiene 30B, la norma 30B. porque eso tiene una clasificación especial. Sí. Por NFPA Es, 13 se puede proteger si es aerosol nivel 1. ajá, Pero si es exactamente. de nivel 2 en adelante, la norma 30B. 30B, código para la manufactura y almacenamiento de producto en aerosol. Pero ¿cuál será la pregunta específica del señor? De No Edwin la, Martínez. no la veo. ¿Dónde tú la viste? No, esa la mandé a Zully por de Facebook. Ah, no sé. Listo. ¿Qué otra pregunta por acá? Nuevo mensaje. No sé, no hay otras preguntas. Hay otra pregunta acá en el chat, en En, la, en Facebook en la tenemos. audiencia. ¿Cuánto tiempo nos queda, Luis? Ya Aquí hay un estamos nuevo mensaje. terminando. Pero vamos a leer entonces una pregunta que tenemos aquí que pasó don William Pérez Badilla. ¿De acuerdo? Ah, sí, y hay otra pregunta también que te voy a dejar, te lo voy a pasar por Telegram para que le responda a un muchacho llamado Dani. Para... Adelante, adelante, yo te paso la foto. La de William dice, ¿qué pasa cuando hay un hotel, por ejemplo, 80 o más rociadores? ¿Cómo se calcula el flujo con tanto rociador? Bueno, esta es una pregunta general y, y digamos desde cierto punto de vista una pregunta básica y que aplica tanto para la ocupación de almacenamiento como para cualquier ocupación. En realidad, eso lo saben casi todos ustedes, no se calculan, si, independientemente de la cantidad de rociadores que tenga el sistema, no se pueden calcular todos los rociadores. Se calcula lo que se denomina los rociadores contenidos dentro del área de diseño. ¿Ok? Se define un área de diseño y esos son los rociadores que se calculan. Por ejemplo, en el caso que él pregunta de un hotel, si es un hotel de varios niveles, probablemente el área de diseño esté en el último nivel, el área de diseño más demandante. ¿Ok? Si son pisos, niveles típicos, o sea, que todos los niveles son igualitos, probablemente con hacer un solo cálculo en el último nivel sea suficiente. Definir el área de diseño en el último nivel sea suficiente. Pero por lo general no son típicos. La planta baja es distinta, puede haber, en la mezanina puede haber salas de conferencias, salas de reuniones, salas de fiesta, esa es otra ocupación. Puede haber en los sótanos estacionamientos, esa es otra ocupación, y así. Entonces ahí hay que hacer varios cálculos. Cálculos para la ocupación residencial o hotelera, cálculos para el estacionamiento, cálculos para las otras ocupaciones que haya en el hotel. ¿Okay? Pero siempre se define un área de diseño, donde van a estar contenidos una cierta cantidad de rociadores, que depende también del riesgo. ¿Ok? El área de diseño para en la edición actual de la norma, la 2022, para los riesgos de ocupación es 1.500 pies cuadrados para ligero y ordinario y 2.500 para riesgos extras. Un hotel puede estar catalogado como riesgo ligero la parte de las residencias, la parte de las habitaciones, aunque sería más bien recomendable diseñarlo como riesgo ordinario 1. La parte de estacionamiento a lo mejor riesgo ordinario 2 y así. Hay que hacer la evaluación.
Ahora, la particularidad de los hoteles también es que en la parte de las habitaciones, en la zona de las habitaciones, se puede hacer el diseño por cuarto. La metodología de diseño que se denomina por cuarto, donde se escoge el cuarto de mayor demanda, el cuarto más grande, y se calcula solo ese cuarto, con los rociadores que están allí, 3, 4, 2, depende de la cantidad. Y se hace el diseño también por cuarto para el pasillo. Y se compara a ver cuál de los dos es el más demandante. Esa es una ventaja que tienen los cálculos para los hoteles, para las edificaciones residenciales en general. Por supuesto, los cuartos, las habitaciones tienen que cumplir unas ciertas condiciones. ¿Ok? Y hay unas condiciones que también hay que cumplir en el cálculo. Pero esa es la manera. Ahora, para las otras áreas, las áreas de ocupación, las otras, ordinario y extra, sí hay que utilizar el área de diseño en el tamaño que les he indicado. Los rociadores que quepan en esa área, en esos 1500 pies cuadrados o en esos 2500 pies cuadrados. Y aplicar la metodología de cálculo hidráulico para obtener las demandas del sistema, caudal y presión. En el caso de los almacenamientos, también aplica el método área densidad para los rociadores CMDA. Pero ya para los rociadores CMSA y los rociadores ESFR no aplica ese método. Entonces es una cantidad de rociadores. El área de diseño está definido por una cantidad de rociadores que indica la norma, dependiendo de la mercancía y de la altura. Y esos rociadores deben disponer o deben operar a una presión mínima, tanto en el caso de los rociadores CMSA y los rociadores ESFR. Para los ESFR por lo general son 12. En la mayoría de los casos son 12 rociadores. Los 12 rociadores más alejados en los 3 ramales más alejados. ¿Ok? Y para los rociadores CMSA anda por ahí de 15 en adelante. Dependiendo de la altura y de la mercancía. De 15 en adelante, 15, 20, 25, etcétera. Entonces, esa cantidad de rociadores es lo que me define el área de diseño para ese sistema. Okay, bueno. No Mira, sé si quiere agregar algo Yusef, más. O no, que Yusef, que entró nuevamente, que lo habilite, está el señor Salazar, que hizo la pregunta de los almacenamientos, de las mezanines. Sí. Si quiere habilitar un momentico a Salazar, que ya no estamos quedando sin tiempo, pero podemos, como él fue el primero que hizo preguntas en el chat, pues vamos a darle la deferencia. Y yo te pasé por el chat de instructores un dibujito que me mandó alguien que haciéndole una pregunta, a ver si al final podemos mostrarla para decirte cuál es la pregunta. Entonces, no sé, Salazar, Alfredo. Alfredo, levanta la mano para verte. Hola, Alfredo. Llegó Yusef. Hola, hola. Date, Yusef. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Hola, Yusef. Yusef, ¿cómo estás? He tenido problemas de conectividad hoy día. Alfredo hizo una pregunta en el... Buenas tardes, buenas noches con todos. Disculpen estos inconvenientes que a veces les suceden. No he tenido señal de internet casi buen rato. Alfredo hizo una pregunta con respecto a la protección de mezanines, pero no encuentro dónde la hizo, en algún chat, que tanto chat que hay. Creo que José la copió por acá. En el chat del conversatorio. Sí, pero no la encuentro. Bueno. Ya te ayudó, Yusef, dame un chance. Era algo con proteger una mezanina dentro de un almacén, ¿cierto, Alfredo? Alfredo está en silencio. Si quieres, hazla, para no leerla. Ya, va a depender mucho de la mezanine que es. ¿Es un ambiente parte del almacén o es una mezanine de oficinas, de otro uso? Sí, nosotros contestamos algo al principio. Ya. Entonces Al sí, ya está inicio del respondiendo tu pregunta. conversatorio. Está grabado. Claro, ahí la norma NFPA 13 establece un criterio de separar los riesgos y tratarlos independientemente con un traslape del riesgo mayor de al menos, a ver, yo soy malo para acordar números, 15 pies si no me equivoco, 20 pies,
de que tienen que ser los rociadores del riesgo mayor, traslapando, ¿no? 460 metros, sí. 15 pies, ¿no? 15 pies. O sea, prácticamente un rociador, por decirlo de alguna forma. Ajá, exacto, Luis. 15 pies. Y eso es todo. O sea, conozco casos de revisores o autoridades competentes que quieren tratar poner SFR en toda una oficina con SFR porque el almacén tiene SFR. Eso no tiene argumento. Pero sí un poco como para evitar la radiación o la transferencia de calor o una ruma de alto riesgo que termine desplomándose y yéndose a la zona de bajo riesgo, ese cordón, ese traslape de un rociador permitiría que aún sucediendo eso, tenga el nivel de protección mayor, ¿no? Y eso es todo, es muy sencillo. Simplemente Sí, ahí es está darle- Alfredo. Alfredo va a intervenir. Disculpa, Josep. Sí. Hola, Alfredo. Hola, ¿cómo está, usted? Buenas noches. ¿Cómo está el alumno estrella de ILFIS? Uno le preguntó nada más. Sí. Pero es uno de nuestros hinchas, así que Sí, muy contento gracias. con IFIS. Realmente aprendí mucho en muy poco tiempo. Me falta muchísimo más por aprender. Realmente Puta, sí. cada vez que aprendo algo Todos estamos igual. sé menos. Bueno, este es son mezanines que están como que muy cortitos, tienen 2 metros de ancho en el perímetro del galpón. Entonces, se consideran mezanines porque al ser cortos o tengo que poner un rociador como que si fuera in-rack dentro de ese mezanine. Dentro de la explicación, tal vez un poco me lo puede aclarar un poco más lo que me está comentando de los 15 pies. Pero 2 metros de mezanine es como un balcón prácticamente para Como un caminar balcón. y Sí. me lo imagino ahorita como lo estás diciendo, como que yo tengo una forma de caminar alrededor del almacén mirándolo de arriba y observando mi mercadería. Eso es lo que entiendo. Correcto. Y Claro, es es como techada. el almacén del gerente que quiere ver cuánta plata tiene. Entonces camina por su arriba y ve cuánta mercadería tiene abajo. No, Algo así y en me ese estoy mezanine, imaginando. y en ese mezanine también almacenan mercadería. Ah, no, pues entonces ya por 2 metros trátalo todo como un solo riesgo, ¿no? O sea, el problema es cuando son grandes ambientes de trabajo. Yo tengo casos en los que es un gran almacén y a un costado hay una pequeña plantita, una área de producción o de maquinaria y que es importante en área, 500 metros cuadrados de riesgo ordinario. Entonces ahí amerita hacer una separación física para hacer dos niveles de protección diferentes. Pero ya 2 metros, ponle un rociador más de los que has considerado para la zona de almacén. Ya está. Ya, o Trátalo sea, como si no existiera, ¿no? en ese techado le meto un ramal de rociadores. Sí, continúa con lo que has diseñado en el otro lado. Si has puesto K25, yo seguiría con un K25 más o dos y ya se acabó el asunto. O sea, no. Separarlo va a ser también más costoso, ¿no? Porque la parrilla no la puedes estar tocando con dos tipos de rociadores diferentes. Me estoy pensando en voz alta. ¿Se No. puede combinar rociadores dentro de una parrilla? Creo que no tendría mucho No, sentido. a ver, tal vez o mi consulta no me he explicado bien. Ya tengo toda la parrilla diseñada y protejo el mezanine. Mi pregunta es que si dentro del mezanine tengo que tirar un ramal más de rociadores, Pero es techado, ese mezanine. claro, es techado, Distinto y al techo de almacén. la edificación. distinto al techo de la edificación. Ah, claro. Sí, pero yo lo trataría para no complicarme como, porque 2 metros de ancho le metería el mismo rociador de la Sí, edificación. los mismos rociadores Acuérdate ahí. que, claro, le pones el mismo rociador del almacén y Ya, listo. no es un Porque el techo sobredimensionamiento, es un sobredimensionamiento, pero no es importante, ¿no? O sea, que le caiga más agua al fuego de la que la mínima requerida, según norma, no, creo que no le hace daño, ¿no? Ya, está Finalmente. claro. Muy amable, José. Claro, Alfredo, gracias. 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 Mira, y para finalizar, aquí hay una pregunta que me hicieron temprano y que ya me han hecho antes, ¿no? Pero bueno, la pongo acá para que la revisemos. Déjame compartir un minuto de la pantalla, un segundo de la pantalla. Oye, quisiera hacer un pequeño paréntesis. Yo he estado como alumno porque no me podía silenciar primero en el Facebook
y después ahora como que ya que he estado con la conexión inestable, pero yo les voy a dar mi impresión ya, qué excelente idea que hemos tenido de hacer estos conversatorios. La verdad que verlo del lado opuesto, escuchando nada más las preguntas, me he quedado con la impresión de que es una excelente oportunidad. He aprendido, o sea, hay cosas que yo no iba a saber responder, y lo escuché a Luis y a José y aprendí cosas que de repente yo no iba a saber cómo responder. Y sí, es cierto, te puede poner en aprietos, pero también lo que quiero decirle a todos los que están presentes es de que en algún momento habrá que decir no, no lo sé, la respuesta, porque es un tema complejísimo. La parte de almacenes es la más compleja de todas. O sea, la 13, los primeros capítulos es 5 riesgos. Cuando pasas a almacenes, entras al barrio peligroso de los rociadores, aparte de la 30, en que te encuentras con miles de posibilidades diferentes, miles de que a cada ser humano o cada empresario se le ocurre cómo guardar su mercadería. Como el de las bobinas. Ese de las bobinas, yo particularmente, bobinas de material plástico, en forros, embobinado, metido en rack, me parecería que tendría que estudiar 3 días para poder responder si es que existe algo. O sea, lo vi, no me imagino, ¿no? O sea, me imagino rollos de bobinas de papel, sí, porque eso Factory Mutual lo tiene contemplado en la norma, no me acuerdo el número ahorita, pero ya me olvidé el número, ahora me voy a acordar, pero bobinas de plástico, wow. O sea, hay cosas que realmente son caprichosas y que para las cuales, como dice José, no existe opción. Pero qué excelente ha quedado el conversatorio. La verdad que estoy, como alumno lo digo, como haber estado en silencio, me he quedado bastante gratamente complacido con el resultado. Gracias por las opiniones positivas, Yusef. No, es complicado, ¿no? No es fácil, imagínate. Tanta vaina, porque es que el grueso de la protección de almacenamiento se basa en empirismo y ensayos, y entonces, obviamente no se pueden cubrir todas las posibles opciones, como tú mencionas, que pueden existir en la vida real, producto de la creatividad que pueden tener los que diseñan el almacenamiento, partiendo de que a ellos no les importa la parte de la protección contra incendios, sino la parte del proceso de manufactura como tal. Sí. Claro, O sea, generalmente el proyectista de incendios llega cuando ya existe el problema y hay que darle la solución. Ajá, Es raro que alguien lo inviten a diseñar cuando le dicen, tengo un terreno de 2000 metros cuadrados y aquí quiero guardar bobinas. Y tú participas de la reunión 1 con el arquitecto. No, tú llegas cuando las bobinas ya están colocadas y quieres protegerlas porque le estás pidiendo el seguro. Qué complicado. ¿Tenías una pregunta, José? Sí, disculpa, te interrumpí, José, tú ibas a mostrar una pregunta. Ah, no, sí, pero bueno, es una pregunta para ustedes. Ajá. Ya déjame compartir mi pantalla un momentico, acá la pantalla. ¿Qué es esta? Hay una persona que pregunta que tiene este techo, ¿ok? Y él me preguntó una vez, yo no me acuerdo qué le respondí, a lo mejor está equivocado, que si esto debe llevar rociadores en este punto. Porque él Eso solamente sería le como un colocó diente de sierra, rociador. ¿no? Diente de sierra, o sea, famoso diente de sierra. Acá Sí, tiene un ventanal. pero Allá aquí arribita. depende, si esto está abierto es un venting, ¿no? Si está cerrado, pues la pregunta no aplica. Yo creo que aquí el problema es porque esto está abierto. ¿Okay? Entonces, por FM sí, esto hay que protegerlo, ¿no? Esto se llama roof vent y esto debería protegerse acá. Pero no sé, le dejo la pregunta a ustedes para a ver qué opinan. La verdad que yo nunca he visto eso. Yo nunca se me ha presentado una situación como esa tampoco. Habría que Y analizarlo. la FM lo pide por poner un rociador ahí al aire Sí, libre, por decirlo de una manera. O sea, porque lo considera un roof vent. Entonces, cualquier cosa que se considere un roof vent en el techo, se protege el roof vent en la parte más alta. ¿y ese rociador qué propósito tendría? Mojar el techo. Mojar el techo. Ni idea. En el caso de... Lavar el techo. En teoría por ahí va a ir calor y eso, en teoría, los rociadores que están debajo de la abertura
tenderían a retrasarse en su activación. Pero si se maneja desde el punto de vista de un root vent, ahí debería haber un rociador. Entonces, esa es la pregunta que él ha hecho. Y Una en el pregunta cálculo hay difícil. que considerarlo también, entonces, si lo instalas ahí, por supuesto. No, si lo manejas por FM, los rociadores que van en el root vent no se agregan a la hidráulica. Y tienen otras consideraciones. Vaya. Bueno. Sí, exactamente. Ese es un buen ejemplo de lo que comenté hace un ratito sobre el capricho de todas las Sí. posibilidades que existen, ¿no? Que hacen de que sea tan complejo, ¿no? Yo no hubiese podido responder a esa pregunta. No, Yo tendría tampoco. que haber investigado. Yo Mira, hubiera Yusef, dicho que no. Bueno, yo le hubiera respondido, yo hubiera dicho no, ahí no va rociadores. Sí, por Creo eso que es que hubiese depende. respondido lo mismo. Sí, pero como el profesor José dijo, sí va por FM y ya... No, que se podría proteger esa parte. No es que va. ¿Ok? Eso va a depender también, porque a veces esos dibujos así tan esquemáticos también lo ponen uno en aprieto. Mira, finalmente aquí el señor Oscar Hugo pregunta algo como que para que tú lo refuerces, Yusef. Y ese mezanín, si es oficina o es considerado como riesgo ligero, ¿no podría colocar rociadores de tipo estándar de respuesta rápida? ¿Poner un rociador K25 no sería demasiado? Oscar, hola, ¿cómo estás, Oscar? Oscar es mi amigo de muchos años, somos bomberos. Si es una oficina, por supuesto, pero creo que lo que dijo, salvo que sea otra pregunta, No lo es que de dijo esta misma. Alfredo dijo que se guardaba mercadería en el mezanín. Ujú. Entonces, dentro del diplomado de rociadores hay una parte donde se explica cómo proteger dos riesgos adyacentes. Y ahí está definido que el riesgo adyacente se protege cada uno con el rociador que le corresponda y solamente se deja en los bundaris, ¿cómo se dice eso en español? Como uno lee en inglés ya. En los límites, en los bordes. Los límites. En los bordes, los límites, boundaries. Sí, a veces uno cuando lee en inglés se queda con las palabras en inglés, boundaries. Los límites se pone un rociador del mayor riesgo, ¿no? Entonces, claro, pero si tienes un riesgo ligero, ordinario, cualquier tipo de riesgo adyacente a un riesgo de mayor, le corresponde, por supuesto, obligatoriamente para riesgo ligero, rociador de respuesta rápida, ¿no? Hay que entender que los riesgos ligeros tienen una tasa de crecimiento del calor muy lenta y requieren mayor precisión en la activación. Dicho sea de paso, los SFR también son de respuesta rápida. Al final, casi los RFI, los tiempos de respuesta son clasificados ambos como respuesta rápida. Claro. Pero son como los gatos y los leones. El SFR y el gato son felinos. Son felinos, pero son diferentes Sí. categorías. Lo que yo pongo una pregunta, a ver, porque esa también yo la tengo siempre pendiente. ¿Por qué la tecnología del rociador SFR, de activación del rociador SFR, no hablo de los caudales, no se ha terminado aplicando en riesgos ligeros? O sea, este tipo de elemento tan sensible, ¿por qué no ha llegado a calar dentro de la industria y desplazar al rociador de respuesta rápida? Y la segunda pregunta que tengo siempre es, ¿por qué existen rociadores de respuesta estándar? ¿Por qué no todos son de respuesta rápida? No entiendo. Nunca he entendido por qué tenemos que tener esa dicotomía con rociadores, ¿no? Y yo particularmente pienso que la tecnología del rociador de SFR, que tiene una placa de metálica muy pequeñita, muy delgada, es mucho más eficiente y rápida que incluso el bulbo de vidrio, ¿no? ¿Y por qué existe respuesta estándar? Yo no entiendo por qué. Pero esa hay- respuesta está en la norma misma. Sí, en la norma misma está. Primero hay un tema de mercado, ¿no? Primero hay un tema de mercado, me imagino. Si yo monto un restaurante, voy a montarlo de comida venezolana. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo conozco? No me voy a poner a hacer vainas raras o langosta rellena de caviar ni nada de esa vaina. Entonces, el mercado obviamente tiene eso que se produce a muy bajo costo y que sirve para resolver muchos problemas permitidos por la norma. Pero el asunto es que hasta donde yo creo, la respuesta está en la norma misma, donde te dice que para riesgos altos no puedes utilizar rociadores de respuesta rápida si no están específicamente listados. ¿Me corrige, Vilma? Sí, así mismo es. Ok, si no están específicamente listados para proteger riesgo alto.
Entonces, teóricamente no pudieses usar para todos los riesgos de ocupación rociadores de respuesta rápida, estilo SFR, porque la misma norma te lo impide. Entonces yo creo que es un tema de desarrollo todavía. Y entonces, sí, en el rociador de supresión, porque manejas tamaño de gota que permiten una supresión temprana, porque de hecho el mismo SFR, si no mal recuerdo, no está permitido en los riesgos de ocupación extra hazard para proteger riesgo de ocupación. Tú puedes utilizar SFR en riesgo de ocupación, pero solamente en ligero y ordinario, más En no en ligero y riesgo ordinario. extra. Ah, mira, eso no sabía. Sí, mira, entonces, y hay SFR con bulbos de vidrio, ¿viste? También, yo sé. sí, yo tengo los hay. uno. Rarísimos, pero hay. Sí, pero los Yo hay. tengo uno por ahí. El bulbo se rompe viéndolo. Si tú lo Sí. ves así, Como que es menos es, de 3 milímetros inclusive. es finito, finito, finito. Yo tengo uno por ahí, si los gatos no me lo han partido. Entonces los rociadores de respuesta estándar todavía son utilizados para proteger riesgos de ocupación de extra hazard 1 y 2, porque la norma proscribe el uso de rociadores de respuesta rápida para esos riesgos y también proscribe el uso de SFR. Y hay una justificación. Lo explica el manual de la NFPA 13 del año pasado, de la versión pasada, que tiene que ver pues con las tasas de crecimiento y también tiene que ver con los tipos de riesgo, o sea, el tipo de actividades que se relacionan dentro de los riesgos. Pero es por problemas de una prohibición. Y recordemos lo que yo siempre digo, que hay una simbiosis entre el mercado y los comités de las normas, ¿no? Entonces, en esa simbiosis, el mercado tiende a fabricar lo que la norma permite y la norma se permea con lo que fabrica el mercado. Mira, una pregunta para ti, Yusef. ¿Cuánto es el RTI de un rociador SFR? Yo no me acuerdo, creo que 50 por ahí, ¿no? Menos de 50. No me acuerdo cuánto es el RTI en SFR, pero Sí, debe es estar por menos de ahí. 50. Eso está Bueno, en las definiciones. sí, y complementando lo de los rociadores de respuesta rápida, antes de irnos, la justificación también es que se abren muy rápido, se pueden abrir, como se abre muy rápido, se pueden abrir muchos rociadores a la hora del incendio, entonces se sobrecarga el sistema y termina saliéndose fuera de control el incendio. Sí, exactamente. Y que por eso los rociadores SFR son de respuesta rápida, pero son de supresión, es decir, la cantidad la densidad disponible en el momento que ellos se activan tiende a ser superior a la requerida. Sí, controla más rápido el incendio, lo apaga más rápido. Entonces tienden a suprimir. En cambio, en el modo control, como eso no está previsto, entonces tenderían a abrirse muchos más rociadores a los que se desearían que se abrieran cuando usando rociadores estándar. Entonces hay un tema ahí de prohibición y de la dinámica como tal. Pero lo que tú dices es correcto. Tú puedes utilizar rociadores Quick Response en aplicaciones de riesgo extra, en riesgo, perdón, ordinario y ligero, y en riesgo extra si están especialmente listados. Lo que pasa es que esas... Pero yo no los conozco. Ajá, exactamente. Eso está como la tubería metálica enterrada que durmió en la 22 por año. Nunca apareció la tubería y la terminaron sacando de la norma, algo así. Entonces, ese rociador no, porque también hay, la norma te permite utilizar rociadores SFR en sistemas de preacción si están específicamente listados para eso, pero no existen. No existen. ¿Ok? Solamente deja abierta la puerta para que cuando hagan el ensayo lo puedas meter. Pero bueno, entonces creo que ya terminamos, ¿no? No sé. Sí, estamos terminando, nos pasamos. Está bien, bueno, estaba muy bien, ¿no? Nos despedimos entonces. Sí, claro. Tiene usted la... Bueno, muchas gracias por su asistencia a este conversatorio. Los estaremos invitando a los próximos. Manténganse en el grupo de los conversatorios que próximamente les pasaremos una nueva invitación. Sí. Esperamos que este conversatorio haya sido de utilidad para todos ustedes y que, como dice el dicho, no se va, a la cama no te irás sin aprender una cosa más. Bueno, yo particularmente he aprendido. Espero que ustedes también hayan aprendido. Sí, gracias. Estamos a la orden para cualquier consulta en los grupos que les compartió José. Y próximamente vamos a compartir este video para los que no vinieron y para los que lo quieran volver a ver, ¿ok? Entonces le envío un gran saludo desde acá, desde Caracas, y que sigan bien. Sigan cuidándose. Muy buenas noches. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.